Lo que la Biblia nunca contó sobre los últimos días de Adán y Eva. Todos conocemos la historia. Adán y Eva, los primeros seres humanos, expulsados del Edén tras el pecado original. Pero hay algo que casi nadie se pregunta: ¿qué pasó después de su expulsión? ¿Cómo fueron los últimos días de sus vidas? ¿Qué misterios guardan sus últimos momentos que la Biblia no detalla? Existen relatos apócrifos que describen visiones, arrepentimientos y hasta la promesa de un futuro redentor que Adán habría recibido en sus últimos instantes. Pero, ¿qué tan ciertas son estas historias? ¿Qué simbolizan sus muertes en el contexto de la humanidad? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de ellos hoy? Descubre una historia llena de misterio, redención y esperanza en este vídeo. Pero antes de seguir, pregúntate: ¿estás listo para conocer un lado de Adán y Eva que cambiará tu percepción sobre ellos para siempre? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la verdad que pocos se atreven a contar. La creación de Adán es uno de los momentos más emblemáticos y significativos en la narrativa bíblica, relatado en el libro de Génesis 2:7. Según el relato, Dios decidió formar al primer ser humano de una manera única y especial, demostrando su poder creativo y su propósito para la humanidad. A diferencia del resto de la creación, que fue hecha por la palabra de Dios, sea y fue, Adán fue formado con un cuidado íntimo y personal. Dios tomó polvo de la tierra, un material humilde, y con sus propias manos dio forma al primer hombre. Este acto simboliza la conexión intrínseca del hombre con la tierra y su dependencia de Dios para la vida. Una vez que el cuerpo de Adán fue modelado, Dios le sopló en la nariz el aliento de vida. Este gesto divino no solo le dio vida física, sino también espiritual, diferenciándolo de todos los demás seres vivientes. El soplo de Dios representa el alma humana, dotando a Adán de conciencia, voluntad, emociones y la capacidad de relacionarse con su Creador. Adán no era simplemente un ser vivo más, fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que poseía cualidades como la capacidad de razonar, amar y ejercer dominio sobre la creación. Tras darle vida, Dios colocó a Adán en el jardín del Edén, un lugar de extraordinaria belleza y abundancia, preparado especialmente para él. Este jardín contenía toda clase de árboles frutales agradables a la vista y buenos para comer, así como el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ambos ubicados en el centro del Edén. El Edén no era solo un lugar físico, sino también un espacio de comunión directa entre Dios y el hombre, reflejando el propósito original de la creación, una relación íntima entre el Creador y su criatura. Dios le dio a Adán responsabilidades desde el principio. Le encomendó la tarea de trabajar y cuidar el jardín, enseñándole la importancia del trabajo como una expresión de su propósito y obediencia a Dios. Adán también recibió la autoridad de nombrar a todos los animales, lo que simbolizaba su dominio sobre la creación y su papel como administrador de todo lo que Dios había creado. El relato también subraya que Adán fue creado en un estado de inocencia, sin pecado, y con una relación perfecta con Dios y la naturaleza. En este momento inicial, Adán disfrutaba de una existencia plena, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Su creación marca el comienzo de la historia de la humanidad y establece los fundamentos de la relación entre Dios y los hombres. Este acto creativo destaca la soberanía y el amor de Dios, quien formó al hombre no por necesidad, sino por un deseo de compartir su amor y gloria. Adán no fue una creación accidental, sino el resultado de un diseño intencional, reflejando el plan de Dios para establecer una familia humana que glorificara su nombre. El detalle y la atención con los que Dios creó a Adán nos recuerdan el valor intrínseco de la vida humana y el privilegio de tener una conexión especial con el Creador. Después de colocar a Adán en el jardín del Edén, Dios le dio un mandato específico que definiría la relación del hombre con su Creador y con su entorno. Este mandato no solo era una instrucción práctica, sino también un pacto que ponía a prueba la obediencia, confianza y dependencia de Adán hacia Dios. En Génesis 2:16-17, Dios declaró: «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás». Este mandato tenía un profundo significado espiritual y moral. Por un lado, establecía los límites dentro de los cuales Adán podía disfrutar de la abundancia del Edén. Dios le dio libertad para comer de todos los árboles, subrayando la generosidad de su provisión. No había escasez,
restricciones innecesarias ni carencias. La única excepción era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, una prohibición que serviría como una prueba de la fidelidad de Adán. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la capacidad de decidir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, un atributo que pertenece únicamente a Dios. Al prohibir a Adán comer de este árbol, Dios estaba enseñándole que la verdadera sabiduría y moralidad vienen de Él y no de los impulsos humanos. Comer de ese árbol significaba rebelarse contra la autoridad divina y declarar independencia espiritual. El mandato no era arbitrario ni estaba diseñado para privar a Adán de algo bueno. Al contrario, le ofrecía una oportunidad para demostrar su amor y confianza en Dios a través de la obediencia. También reflejaba la naturaleza relacional del pacto entre Dios y el hombre, un vínculo basado en la libre voluntad de Adán para someterse al Creador. A través de esta instrucción, Dios le enseñaba que la verdadera libertad no está en hacer todo lo que se desee, sino en vivir dentro de los parámetros que Él establece para el bienestar humano. El castigo asociado a la desobediencia, ciertamente morirás, subrayaba la seriedad de este mandato. La muerte aquí tenía un doble significado: la separación espiritual inmediata de Dios y eventualmente la muerte física. Antes de este mandato, la muerte no existía en la creación, y la advertencia enfatizaba que la vida de Adán dependía de su relación con Dios. El mandato también revelaba la responsabilidad individual de Adán. Aunque él fue creado en un estado de pureza e inocencia, se le dio la capacidad de elegir, destacando el libre albedrío como un componente esencial de su naturaleza. Este libre albedrío no era una licencia para pecar, sino una oportunidad para glorificar a Dios mediante decisiones alineadas con su voluntad. Además, este mandato tenía un propósito didáctico. Al obedecer, Adán aprendería a confiar plenamente en Dios, reconociendo su sabiduría superior y aceptando que algunas cosas estaban más allá de su comprensión. Era una lección de humildad y dependencia. La ordenanza también estableció un modelo para todas las generaciones futuras: que Dios es el legislador supremo y que la verdadera vida se encuentra en la obediencia a su palabra. Este evento marcó un momento decisivo en la historia de la humanidad, ya que de la respuesta de Adán al mandato divino dependería el curso de toda la creación. En resumen, este mandato no era solo una regla, era una declaración de amor, un llamado a confiar en el carácter perfecto de Dios y una invitación a vivir bajo su cuidado y protección. La creación de Eva marca un momento crucial en la narrativa bíblica, revelando no solo la naturaleza complementaria de la humanidad, sino también el propósito de Dios para las relaciones humanas. En Génesis 2, 18-25, se relata cómo Dios, después de crear a Adán y colocarlo en el jardín del Edén, declaró: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Esta declaración es significativa porque, hasta este punto, todo lo que Dios había creado era descrito como bueno o muy bueno. Sin embargo, aquí se reconoce por primera vez una necesidad en la creación: la soledad de Adán. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el hombre no podía cumplir plenamente su propósito sin una compañera que estuviera a su lado. Esta compañera no sería inferior ni superior, sino un complemento perfecto, diseñada para caminar junto a él en igualdad de valor, aunque con roles únicos. Antes de crear a Eva, Dios permitió que Adán sintiera y entendiera su necesidad. Le encargó nombrar a todos los animales, una tarea que no solo demostraba su autoridad sobre la creación, sino que también resaltaba que ninguno de ellos podía ser su compañero. Al completar esta tarea, Adán se dio cuenta de que estaba solo, y esta experiencia preparó su corazón para recibir el regalo divino de una compañera. Dios decidió actuar. Mientras Adán dormía profundamente, Dios realizó el primer acto quirúrgico de la historia. Tomó una de las costillas de Adán y cerró su carne en su lugar. A partir de esa costilla, Dios formó a Eva, la primera mujer. Este detalle es rico en simbolismo. La elección de una costilla, un hueso cercano al corazón y protegido por el cuerpo, representa la igualdad y cercanía de Eva con Adán. No fue creada de su cabeza, para gobernarlo, ni de sus pies, para ser pisoteada, sino de su costado, para ser amada y protegida. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, expresó su alegría y asombro con las palabras: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Esta exclamación no solo era una afirmación de la conexión entre ellos,
sino también un reconocimiento de la bondad de Dios al suplir su necesidad. Adán entendió que Eva era parte de él, y esta unión simbolizaba la primera relación matrimonial, un modelo de amor, respeto y unidad. La creación de Eva también introdujo el concepto del matrimonio como una institución divina. En el relato, se declara que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Este principio establece la base para las relaciones humanas, enfatizando la exclusividad, la unidad y la intimidad entre esposo y esposa. Eva, como ayuda idónea, no era una asistente subordinada, sino una compañera diseñada para trabajar en armonía con Adán. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de una manera completa, ya que hombre y mujer fueron creados a su semejanza. Esta unión no solo era física, sino también espiritual y emocional, destinada a representar la relación de amor y cuidado entre Dios y su creación. El Edén se convirtió en el escenario perfecto para esta relación. Adán y Eva vivieron en completa armonía, sin vergüenza ni culpa, disfrutando de la comunión con Dios y entre ellos. Eva no solo cumplió el propósito de suplir la soledad de Adán, sino que también se unió a él en la tarea de cuidar el jardín y gobernar sobre la creación. En esta creación vemos el amor, la sabiduría y la intención divina. Eva no fue una ocurrencia tardía, sino parte del plan perfecto de Dios desde el principio. La forma en que fue creada destaca la dignidad, el valor y el propósito único de la mujer dentro del diseño de Dios. Este evento no solo establece el inicio de la humanidad como una familia, sino también la base de todas las relaciones humanas futuras, fundamentadas en el amor, el respeto mutuo y la obediencia a Dios. La vida en el jardín del Edén fue un tiempo de perfección y armonía para Adán y Eva, marcando el periodo más puro de la existencia humana antes de la entrada del pecado al mundo. El Edén, creado por Dios como un paraíso terrenal, estaba diseñado para ser un lugar de abundancia, paz y comunión directa con el Creador. En este entorno ideal, Adán y Eva vivieron en completa inocencia, disfrutando de la plenitud de la vida que Dios les había otorgado. El Edén no era simplemente un jardín, sino un lugar especial preparado por Dios, lleno de belleza incomparable y una diversidad de vida impresionante. Había árboles frutales de todo tipo, buenos para comer y agradables a la vista, lo que simbolizaba la generosidad y el cuidado de Dios hacia sus criaturas. En el centro del jardín se encontraban dos árboles de gran importancia: el árbol de la vida, que otorgaba inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto estaba prohibido. Estos árboles representaban la elección que Adán y Eva tendrían que hacer sobre su obediencia a Dios. Adán y Eva vivieron en una relación perfecta con su entorno. El trabajo en el Edén no era una carga, sino una actividad satisfactoria. Adán fue encargado de cultivar y cuidar el jardín, una tarea que lo conectaba con la creación y le permitía ejercer el dominio que Dios le había otorgado. Eva, como compañera idónea, colaboraba con él en esta labor, reflejando el diseño de Dios para el trabajo en equipo y la igualdad. La relación entre Adán y Eva también era perfecta. La Biblia menciona que estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, Génesis 2 y 25, lo que simboliza su pureza y la ausencia de pecado. Su unión era una expresión de amor, confianza y respeto mutuos, sin conflictos ni malentendidos. Esta relación matrimonial fue la primera de la humanidad, establecida por Dios como un modelo para todas las generaciones futuras. Lo más significativo de la vida en el Edén era la comunión directa con Dios. Adán y Eva no solo vivían en el jardín, sino que habitaban en la presencia misma de su Creador. Dios caminaba con ellos, hablaba con ellos y compartía una relación íntima y personal. Esta cercanía con Dios era el corazón de la vida en el Edén y el propósito principal de su existencia. No había separación espiritual ni barrera alguna entre ellos y Dios. La vida en el Edén también estaba caracterizada por la ausencia de dolor, sufrimiento y muerte. No había enfermedades, cansancio ni temor. Todo funcionaba de acuerdo con el diseño perfecto de Dios, y la creación misma reflejaba esta perfección. Los animales vivían en paz entre sí y con los humanos, y la tierra proveía generosamente todo lo necesario para la subsistencia. El Edén era un lugar de equilibrio, donde cada elemento cumplía su propósito bajo la dirección divina. Adán y Eva tenían la responsabilidad de cuidar este paraíso, demostrando que el trabajo era parte del plan original de Dios para la humanidad, no como un castigo, sino como una bendición y una forma de adoración.
Sin embargo, a pesar de este estado ideal, la presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal introducía un elemento de elección y prueba. Dios, en su soberanía, dio a Adán y Eva el libre albedrío, permitiéndoles decidir si obedecerían sus mandamientos. Este aspecto subraya que incluso en un ambiente perfecto, el amor y la obediencia a Dios no pueden ser forzados, deben ser una decisión consciente y voluntaria. La vida en el Edén es un reflejo del propósito original de Dios para la humanidad, una existencia plena, en comunión con Él, en armonía con el prójimo y en paz con la creación. Este tiempo en el Edén se convirtió en un ideal perdido, un recuerdo de lo que era y una promesa de lo que será restaurado en el futuro cuando Dios haga nuevas todas las cosas. La vida en el Edén, aunque breve, deja un legado eterno de lo que significa vivir según el diseño perfecto de Dios. La tentación de la serpiente es uno de los eventos más trascendentales en la narrativa bíblica, ya que marca el momento en el que la humanidad enfrentó por primera vez la prueba de obedecer o rebelarse contra Dios. En Génesis 3, 1-5, se introduce a la serpiente, descrita como el animal más astuto de los que Dios había creado. Esta serpiente, que actuaba bajo la influencia de Satanás, se convirtió en el agente que desataría la caída de la humanidad. El escenario de la tentación se desarrolló en el jardín del Edén, donde Adán y Eva vivían en armonía con Dios y la creación. La serpiente se acercó a Eva con una pregunta que parecía inocente, pero estaba cargada de malicia: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Este cuestionamiento no era una búsqueda de información, sino un intento de sembrar duda en el corazón de Eva acerca de las palabras de Dios. Al reformular el mandato divino, la serpiente insinuaba que Dios podría estar privándolos de algo bueno, alimentando la desconfianza. Eva respondió aclarando lo que Dios había dicho, que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacían, morirían. Sin embargo, la serpiente continuó con su engaño, contradiciendo directamente a Dios al afirmar: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este argumento fue una mezcla peligrosa de verdad y mentira. Era cierto que comer del árbol abriría sus ojos al conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente ocultó las consecuencias devastadoras de esta acción: la separación de Dios, la muerte espiritual inmediata y eventualmente la muerte física. Al afirmar que serían como Dios, la serpiente apeló al orgullo humano, sugiriendo que podrían alcanzar la autonomía moral y convertirse en sus propios jueces. La estrategia de la serpiente se centró en tres áreas principales: la duda, el deseo y la desobediencia. Primero, hizo que Eva dudara de la bondad y las intenciones de Dios. Segundo, despertó en ella un deseo de algo que parecía bueno a sus ojos, pero que estaba fuera de los límites establecidos por Dios. Finalmente, la tentación la llevó a considerar la desobediencia como un camino hacia la libertad y el conocimiento. Es importante notar que la serpiente dirigió su ataque hacia Eva, quien no había recibido directamente el mandato de Dios, sino que lo había escuchado a través de Adán. Esto resalta la importancia de conocer y comprender personalmente la palabra de Dios, para no ser fácilmente engañados. Además, aunque Adán no aparece directamente en este momento del relato, él estaba cerca y no intervino, lo que indica su complicidad pasiva en el evento. La tentación de la serpiente no se limitó a ofrecer el fruto prohibido, sino que también manipuló los deseos internos de Eva. En Génesis 3, 6, se describe cómo Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Estos tres aspectos reflejan las tentaciones que enfrentan los seres humanos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, como se menciona en 1 Juan 2:16. Este evento demuestra la astucia de Satanás y su capacidad para torcer la verdad, presentando el pecado como algo atractivo y beneficioso. La serpiente no obligó a Eva a pecar, sino que utilizó la persuasión para que ella misma tomara la decisión. Este detalle subraya que el pecado es siempre una elección personal, basada en la voluntad y los deseos del corazón. La tentación de la serpiente fue un ataque directo al diseño perfecto de Dios, buscando destruir la relación de confianza y obediencia entre Él y la humanidad. Este momento no solo impactó a Eva, sino que también puso en juego el destino de toda la creación, ya que la decisión de desobedecer afectaría tanto a Adán como a todas las generaciones futuras.
Dios entonces pronunció juicios específicos para cada uno de los involucrados, comenzando con la serpiente. La serpiente fue maldita por encima de todos los animales, condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Más allá del castigo físico, Dios anunció una profecía significativa en Génesis 3 y 15, conocida como el protoevangelio: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo anticipa la victoria de Jesucristo sobre Satanás, una promesa de redención futura en medio del juicio. A Eva, Dios le dijo que experimentaría un aumento en los dolores del parto, pero que también su deseo estaría hacia su esposo, y él se enseñorearía de ella. Este juicio reflejó cómo el pecado afectaría las relaciones humanas, especialmente la relación matrimonial, introduciendo conflictos y desequilibrios en la armonía originalmente diseñada por Dios. Adán, como cabeza de la humanidad y quien había recibido directamente el mandato de no comer del árbol, recibió un juicio relacionado con la tierra. Dios maldijo la tierra por causa de Adán, declarando que produciría espinas y cardos, y que él tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento. Antes del pecado, el trabajo en el Edén era una actividad placentera y fructífera, pero ahora se convertiría en una tarea difícil y agotadora. Dios también le recordó a Adán su mortalidad: polvo eres, y al polvo volverás. Este fue el cumplimiento de la advertencia inicial de que la desobediencia traería muerte, tanto espiritual como física. Aunque los juicios de Dios fueron severos, también estaban llenos de misericordia. A pesar de que Adán y Eva merecían la muerte inmediata, Dios les permitió vivir y experimentar su gracia. Además, les proveyó de vestiduras de pieles para cubrir su desnudez, un gesto que simboliza su cuidado y también el sacrificio necesario para expiar el pecado. Finalmente, Dios los expulsó del jardín del Edén, colocando querubines y una espada encendida para proteger el acceso al árbol de la vida. Esto no fue solo un acto de juicio, sino también de protección, para que no comieran del árbol de la vida y quedaran eternamente en su estado de pecado. La expulsión marcó el inicio de una vida fuera del Edén, donde Adán y Eva tendrían que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero también caminarían bajo la promesa de redención. El juicio de Dios en el Edén nos enseña varias lecciones importantes: que Dios es justo y santo, que el pecado tiene consecuencias inevitables, pero también que su misericordia y su plan de redención siempre están presentes. Este evento subraya la importancia de la obediencia a Dios y nos apunta hacia la obra redentora de Cristo, quien restauraría lo que fue perdido en el Edén. La expulsión del jardín del Edén, narrada en Génesis 3, 22-24, es uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad, ya que marca la separación definitiva entre Dios y el hombre debido al pecado. Este acto no solo fue un castigo por la desobediencia de Adán y Eva, sino también un acto de misericordia divina, diseñado para protegerlos de las consecuencias eternas de su rebelión. Después de pronunciar los juicios sobre la serpiente, Eva y Adán, Dios tomó una decisión trascendental: expulsarlos del Edén. Este lugar no era solo un jardín lleno de belleza y provisión, era un espacio sagrado donde la humanidad disfrutaba de comunión directa con su Creador. Sin embargo, con la entrada del pecado, esta comunión quedó rota. La presencia de Dios, que antes era fuente de alegría, ahora se había convertido en motivo de temor para Adán y Eva, quienes intentaron esconderse tras su transgresión. Dios expresó la razón de la expulsión diciendo: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Este versículo revela la profundidad del problema. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida en su estado caído, quedarían eternamente atrapados en el pecado, sin posibilidad de redención. Por lo tanto, la expulsión fue una medida de gracia, una manera de impedir que su condición pecaminosa se volviera irreversible. La salida del Edén no fue una marcha triunfal, sino un momento de profunda pérdida y dolor. Adán y Eva, que habían sido creados para habitar en este paraíso, ahora se encontraban exiliados en un mundo marcado por las consecuencias del pecado. Fuera del Edén, enfrentaron un entorno hostil, donde el trabajo para obtener alimento sería arduo, el dolor y el sufrimiento serían parte de la vida cotidiana, y la muerte se convirtió en una realidad inevitable. El jardín del Edén, que antes simbolizaba la plenitud de la provisión divina, ahora estaba cerrado para ellos.
Dios colocó querubines y una espada encendida que giraba por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Los querubines, seres angelicales asociados con la santidad y la protección, representan la separación entre lo sagrado y lo profano. La espada encendida simboliza la justicia de Dios, que no puede ser burlada. Este cierre del Edén es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias irreversibles en términos humanos, pero también apunta hacia la necesidad de una solución divina. Aunque la expulsión marcó un final trágico, también fue el comienzo de un camino hacia la redención. Fuera del Edén, Adán y Eva iniciaron la vida en un mundo caído, pero no sin la presencia y la gracia de Dios. Antes de expulsarlos, Dios mostró su misericordia al proveerles túnicas de piel para cubrir su desnudez. Este acto no solo les dio protección física, sino que también prefiguró el sacrificio necesario para cubrir el pecado, un tema que encontraría su cumplimiento en la obra redentora de Jesucristo. La expulsión del Edén no solo afectó a Adán y Eva, sino a toda la creación. La tierra, antes bendecida, ahora estaba sujeta a la maldición, y la humanidad quedó separada de la presencia directa de Dios. Sin embargo, el Edén no desapareció completamente de la narrativa bíblica, se convirtió en un símbolo de la comunión perdida entre Dios y el hombre, así como de la esperanza de restauración futura. En el libro de Apocalipsis, se describe un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el árbol de la vida vuelve a aparecer, accesible para los redimidos en Cristo. Este evento también nos enseña profundas lecciones espirituales. La expulsión nos recuerda que el pecado tiene un costo y que la separación de Dios es la consecuencia más devastadora de la desobediencia. Al mismo tiempo, nos muestra la gracia de Dios, quien, incluso en el juicio, actúa con amor para proteger y redimir a su creación. En última instancia, la expulsión del Edén es un reflejo de la naturaleza de Dios, justo, santo y misericordioso. Aunque la humanidad fue apartada de la comunión directa con Él, la historia no termina en el exilio. Desde este momento, Dios inició su plan de salvación, que culminaría en Jesucristo, el segundo Adán, quien abriría el camino para que la humanidad pudiera regresar a la presencia de Dios y disfrutar nuevamente de una relación eterna con Él. La expulsión del Edén es, por tanto, un recordatorio de la pérdida causada por el pecado, pero también de la esperanza segura de redención y restauración. El nacimiento de Caín y Abel, narrado en Génesis 4:1-2, es un evento clave en la historia de la humanidad, ya que marca el inicio de la vida familiar y el linaje humano después de la expulsión del jardín del Edén. Este momento también introduce temas profundos como la adoración, el pecado y sus consecuencias, reflejando cómo la desobediencia de Adán y Eva impactó no solo sus vidas, sino también las de sus descendientes. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron a cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicarse. Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín, diciendo: «Con la ayuda de Jehová he adquirido varón». Esta declaración refleja el reconocimiento de Eva de que su capacidad para dar vida provenía de Dios, incluso en un mundo ahora caído. Caín, cuyo nombre significa adquirido o poseído, era visto como un regalo divino y, posiblemente, como la esperanza de redención que Dios había prometido en Génesis 3 y 15. Más tarde, Eva dio a luz a su segundo hijo, Abel. A diferencia de Caín, cuyo nombre implica posesión o fuerza, el nombre de Abel significa vapor o brevedad, lo que podría aludir proféticamente a la fragilidad de la vida. Aunque ambos eran hermanos, sus vidas, actitudes y destinos tomaron caminos muy diferentes, sentando las bases de uno de los primeros conflictos registrados en la historia. Caín y Abel crecieron en un mundo que había cambiado drásticamente desde el Edén. Ahora vivían en un entorno marcado por el trabajo arduo, la lucha contra las espinas y cardos, y el conocimiento del bien y del mal. A medida que se desarrollaban, cada uno tomó roles específicos en la familia. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Estas ocupaciones no solo reflejan la diversidad de habilidades humanas, sino también la interdependencia en una sociedad que comenzaba a formarse. El relato de Caín y Abel también introduce el tema de la adoración a Dios. Ambos hermanos presentaron ofrendas al Señor, un acto que muestra que Adán y Eva les habían enseñado a adorar y honrar a su Creador. Sin embargo, sus ofrendas y las respuestas de Dios a ellas revelaron diferencias significativas en sus corazones. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño,
los primogénitos y la grasa. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, lo que desató celos y resentimiento en el corazón de este último. El rechazo de la ofrenda de Caín no se debió a la naturaleza de los elementos ofrecidos, sino a la actitud detrás de ellos. Abel ofreció lo mejor con fe y devoción sincera, mientras que Caín presentó su ofrenda sin la misma entrega y humildad. Este contraste refleja cómo Dios mira más allá de las acciones externas y se enfoca en la intención y el corazón de quien le adora. Como dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El descontento de Caín por el rechazo de su ofrenda marcó el inicio de un conflicto interno que culminaría en tragedia. Dios, en su misericordia, advirtió a Caín sobre el peligro del pecado que acechaba a la puerta de su corazón, listo para dominarlo. Sin embargo, Caín no escuchó esta advertencia, permitiendo que su enojo y envidia crecieran hasta convertirse en odio. Este evento nos muestra cómo el pecado, si no se controla, puede escalar rápidamente, afectando no solo al individuo, sino también a su entorno. El nacimiento de Caín y Abel, aunque aparentemente un momento de celebración y esperanza, preparó el escenario para el primer acto de violencia y tragedia humana, el asesinato de Abel por su propio hermano. Este evento no solo reflejó la fractura espiritual entre Dios y el hombre, sino también el impacto del pecado en las relaciones humanas, introduciendo el dolor, la pérdida y el luto en la experiencia humana. En este relato también podemos ver cómo, incluso después de la caída, Dios sigue interactuando con la humanidad, buscando restaurar y guiar a sus criaturas. La historia de Caín y Abel no es solo un relato de conflicto, sino también una lección sobre la importancia de la adoración sincera, la obediencia a Dios y la vigilancia contra el pecado que amenaza constantemente nuestras vidas. El nacimiento de estos dos hermanos nos recuerda que la humanidad, aunque caída, sigue siendo parte del plan redentor de Dios. El asesinato de Abel por parte de Caín, relatado en Génesis 4:3-16, es un momento crucial en la historia de la humanidad y uno de los primeros testimonios de los devastadores efectos del pecado en las relaciones humanas. Este trágico evento marcó el primer acto de violencia registrado en la Biblia, revelando cómo el pecado no solo afecta la relación del hombre con Dios, sino también sus vínculos con otros seres humanos. La historia comienza con la diferencia en las ofrendas que Caín y Abel presentaron al Señor. Mientras Abel ofreció lo mejor de su rebaño, demostrando fe y devoción sincera, Caín presentó frutos de la tierra sin la misma actitud de humildad y entrega. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que provocó en este último una reacción de ira y resentimiento. Su rostro se ensombreció, mostrando cómo su orgullo y envidia habían comenzado a dominarlo. Dios, en su misericordia, se acercó a Caín para advertirle sobre el peligro que enfrentaba. Le dijo: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Este pasaje refleja la naturaleza del pecado como algo que acecha, listo para apoderarse del corazón humano si no es resistido. Dios le dio a Caín una oportunidad para arrepentirse y corregir su actitud, pero Caín no escuchó. La envidia y el enojo de Caín continuaron creciendo hasta convertirse en odio. En lugar de reflexionar sobre las palabras de Dios y buscar reconciliación, permitió que sus emociones lo llevaran a planear un acto terrible. Un día, invitó a Abel a salir al campo, un lugar aislado donde llevaría a cabo su trágico propósito. Allí, en un acto premeditado, Caín atacó a su hermano y lo mató, cometiendo el primer asesinato en la historia de la humanidad. El asesinato de Abel no fue solo un acto de violencia física, sino también una expresión de rebelión contra Dios. Al quitarle la vida a su hermano, Caín mostró desprecio no solo por la vida humana, creada a imagen de Dios, sino también por la autoridad y las advertencias divinas. Este evento refleja cómo el pecado, cuando no es confrontado, puede crecer y manifestarse en actos destructivos que afectan profundamente a las personas y sus comunidades. Dios confrontó a Caín después del asesinato, preguntándole: ¿dónde está Abel tu hermano? Esta pregunta, similar a las que Dios hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén, no era porque Dios desconociera la verdad, sino porque le daba a Caín la oportunidad de confesar y arrepentirse. Sin embargo, Caín respondió con arrogancia e indiferencia: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta muestra cómo el pecado había endurecido su corazón,
llevándolo a negar su responsabilidad y a justificar sus acciones. Dios no ignoró el acto de Caín. Declaró: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Este versículo destaca la gravedad del asesinato y cómo la vida humana tiene un valor sagrado ante los ojos de Dios. El derramamiento de sangre inocente es un pecado que clama por justicia divina, y Abel, aunque muerto, se convirtió en un testigo de la injusticia cometida contra él. Como castigo, Dios maldijo a Caín, declarando que la tierra, que había recibido la sangre de Abel, ya no le daría su fuerza. Caín sería un errante y un vagabundo en la tierra, separado de su familia y de la presencia de Dios. Aunque el castigo era severo, también estaba lleno de misericordia, ya que Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. Este acto muestra que, incluso en medio del juicio, Dios ofrece gracia y protección. El asesinato de Abel tiene profundas implicaciones espirituales y sociales. Muestra cómo el pecado puede corromper las relaciones humanas, transformando lo que debería ser amor fraternal en odio y violencia. También destaca la importancia de resistir el pecado desde su raíz, antes de que se convierta en acciones destructivas. Además, nos recuerda que Dios es un juez justo que no ignora el pecado, pero que también ofrece oportunidades de arrepentimiento y muestra su misericordia incluso hacia los culpables. Este evento es una advertencia sobre los peligros de la envidia, el orgullo y la falta de autocontrol, y una llamada a vivir en obediencia a Dios y en amor hacia los demás. Aunque Caín se apartó de Dios y vivió como un errante, la historia de Abel, quien fue fiel en su adoración, sigue siendo un testimonio de la fe y la justicia que Dios valora. Como menciona Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella alcanzó testimonio de que era justo. Abel, aunque muerto, sigue hablando a través de su ejemplo. El nacimiento de Set, narrado en Génesis 4:25-26, es un evento crucial en la narrativa bíblica, ya que marca un nuevo comienzo en la historia de la humanidad después del asesinato de Abel y la expulsión de Caín. Set no solo representó una bendición para Adán y Eva, sino también la continuación de la línea piadosa a través de la cual se mantendría la promesa de Dios para la redención de la humanidad. Después del doloroso asesinato de Abel y la pérdida de Caín, quien se convirtió en un errante, Adán y Eva vivieron un tiempo de profundo duelo y reflexión. La muerte de Abel, el hijo justo, y el alejamiento de Caín, el hijo culpable, dejaron un vacío en sus vidas y en su misión de cumplir el mandato divino de fructificar y llenar la tierra. En medio de este dolor, Dios, en su misericordia, les dio un nuevo hijo al que llamaron Set, cuyo nombre significa concedido o sustitución. Este nombre refleja la gratitud de Eva hacia Dios, ya que declaró: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». El nacimiento de Set no fue simplemente un evento familiar, sino un acto de gracia divina. A través de él, Dios mostró que su plan para la humanidad no había sido destruido por el pecado de Caín. Set se convirtió en un símbolo de restauración y esperanza para Adán y Eva, ya que su línea continuaría el legado de fe y obediencia que había caracterizado a Abel. La vida de Set también es significativa porque, con su nacimiento, comenzó a surgir una diferencia clara entre dos linajes en la humanidad: el de Caín, marcado por la rebeldía y el pecado, y el de Set, identificado por su devoción a Dios. En Génesis 4:26 se menciona un detalle importante: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este versículo indica que, en los días de Set, la adoración a Dios se fortaleció y se formalizó, probablemente a través de oraciones, sacrificios y reuniones comunitarias. La invocación del nombre de Jehová refleja un deseo renovado de buscar a Dios y vivir en comunión con Él, a pesar del entorno corrupto que comenzaba a desarrollarse en la humanidad. Set se convirtió en el padre de Enos, quien también jugó un papel importante en la historia espiritual de la humanidad. El nombre Enos, que significa hombre o mortal, puede ser interpretado como un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de depender de Dios. A través de Enos, el linaje piadoso de Set continuó creciendo, y este grupo de personas comenzó a distinguirse como aquellos que buscaban al Señor, marcando un contraste con la descendencia de Caín. El linaje de Set es especialmente significativo porque es a través de esta línea que eventualmente vendría Noé, el justo que sería usado por Dios para preservar la humanidad durante el diluvio, y posteriormente, Jesucristo, el Salvador del mundo. En el relato bíblico, la genealogía de Jesús, descrita en el Evangelio de Lucas, Lucas 3:23-38, traza su ascendencia hasta Adán a través de Set, subrayando la importancia de este hijo en el plan redentor de Dios. El nacimiento de Set también representa un recordatorio del carácter misericordioso de Dios. Aunque el pecado había entrado en el mundo y había causado destrucción y muerte, Dios no abandonó a la humanidad. A través de Set, Dios mostró su fidelidad a su promesa de enviar un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la comunión entre él y la humanidad.
Para Adán y Eva, Set no solo fue un consuelo personal, sino también una señal de que Dios seguía actuando en su favor. Este evento nos enseña que, incluso en medio de las consecuencias más dolorosas del pecado, Dios puede traer esperanza, restauración y nuevos comienzos. El nacimiento de Set es un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan para cumplir su propósito, incluso cuando parece que todo está perdido. En conclusión, Set no fue simplemente un hijo más de Adán y Eva, fue el canal a través del cual la humanidad mantuvo viva la esperanza de la redención. Su vida y su descendencia se convirtieron en una luz en medio de la oscuridad, una demostración de la fidelidad de Dios y de su deseo de relacionarse con un pueblo que lo buscara sinceramente. Su nacimiento subraya que, aunque el pecado trajo caos al mundo, el propósito de Dios sigue siendo inmutable y siempre encuentra un camino para cumplirse. La descendencia de Adán y Eva es un aspecto clave en la narrativa bíblica, ya que representa la expansión de la humanidad y el desarrollo de dos linajes con destinos espirituales muy diferentes: el de Caín, caracterizado por la rebeldía, y el de Set, identificado con la adoración y la búsqueda de Dios. Este periodo, descrito en Génesis 4, 17-26 y el capítulo 5, muestra cómo la humanidad comenzó a crecer, enfrentando tanto los desafíos del pecado como las oportunidades de redención. Tras la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva cumplieron el mandato de Dios de fructificar y multiplicarse, Génesis 1 y 28. A través de ellos comenzó la humanidad, y sus hijos e hijas se dispersaron, formando los primeros grupos familiares y sociales. Aunque la Biblia se enfoca principalmente en los linajes de Caín y Set, se menciona que Adán vivió 930 años y engendró muchos otros hijos e hijas, Génesis 5, 4, lo que muestra cómo la población humana comenzó a multiplicarse rápidamente. El linaje de Caín, detallado en Génesis 4, 17-24, refleja las consecuencias del pecado y la rebelión. Caín, tras asesinar a su hermano Abel, fue condenado a ser un errante, pero se asentó en la tierra de Nod y construyó una ciudad que llamó Enoc, en honor a su hijo. Esta acción demuestra un intento de desafiar el mandato divino de ser un vagabundo, marcando el inicio de una actitud de independencia hacia Dios. La genealogía de Caín incluye nombres como Lamec, quien es conocido por introducir la poligamia y por su arrogancia al jactarse de su violencia, diciendo: «Mataré a un hombre por herirme, y a un joven por golpearme», Génesis 4 y 23. Este linaje muestra cómo el pecado comenzó a manifestarse no solo en actos individuales, sino también en patrones culturales y sociales. Por otro lado, el linaje de Set, descrito en Génesis 5, es presentado como una línea piadosa que buscaba a Dios. Set tuvo un hijo llamado Enos, y en su tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Génesis 4 y 26. Este detalle subraya un contraste con la línea de Caín, ya que los descendientes de Set se identificaron por su fe y adoración. Este linaje incluye a hombres como Enoc, quien caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios, Génesis 5 y 24, y Noé, quien sería llamado por Dios para preservar la humanidad durante el diluvio. La genealogía de Set destaca cómo, incluso en un mundo marcado por el pecado, siempre hay un remanente que busca a Dios. La descendencia de Adán y Eva no solo contribuyó al crecimiento de la humanidad, sino también al desarrollo de la cultura y la civilización. Los hijos de Lamec, por ejemplo, se asociaron con avances significativos. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, Jubal fue el padre de los que tocan instrumentos musicales, y Tubal-Caín fue el primer herrero que trabajó con bronce y hierro, Génesis 4, 20-22. Estos avances reflejan cómo la humanidad comenzó a cumplir su mandato de dominar y subyugar la tierra, aunque con una mezcla de logros y decadencia moral. La descendencia de Adán y Eva también es un recordatorio de cómo el pecado afecta a las generaciones futuras. Aunque Dios había creado a la humanidad para vivir en comunión con Él, la rebelión de Adán y Eva introdujo el pecado en la naturaleza humana, transmitiéndose a sus descendientes. Este concepto, conocido como el pecado original, explica por qué todos los seres humanos nacen con una inclinación al pecado y necesitan la redención ofrecida por Jesucristo. Sin embargo, la descendencia de Adán y Eva también muestra la fidelidad de Dios a su promesa de redención. A pesar de la corrupción y el pecado que crecieron entre los hombres, Dios preservó un linaje piadoso a través del cual vendría el Salvador prometido en Génesis 3 y 15. Este linaje, que comienza con Set, se extiende hasta Noé, Abraham, David, y finalmente culmina en Jesucristo, quien restauró lo que se perdió en el jardín del Edén. La historia de la descendencia de Adán y Eva es, por tanto, una mezcla de tragedia y esperanza. Por un lado, muestra cómo el pecado introdujo sufrimiento, muerte y corrupción en la humanidad. Por otro lado, revela cómo Dios, en su gracia, continuó trabajando a través de las generaciones para cumplir su plan de salvación.
La línea de Set es un recordatorio de que, incluso en un mundo caído, siempre hay quienes buscan a Dios y se esfuerzan por vivir de acuerdo con sus caminos. En última instancia, la descendencia de Adán y Eva nos muestra que la humanidad, aunque marcada por el pecado, sigue siendo parte del plan de Dios. A través de ellos, la promesa de redención permaneció viva, y su linaje se convirtió en el canal a través del cual Dios trajo salvación al mundo en la persona de Jesucristo. Este evento nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas y elecciones pueden contribuir a la obra redentora de Dios en la historia. La transmisión del pecado es uno de los conceptos más profundos y fundamentales en la narrativa bíblica, y su origen se remonta al acto de desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Este evento, conocido como el pecado original, no solo afectó a los primeros seres humanos, sino que sus consecuencias se extendieron a toda la humanidad, marcando la naturaleza espiritual y moral de sus descendientes. La transmisión del pecado explica por qué cada ser humano nace con una inclinación hacia el mal y la separación de Dios, y establece la necesidad de redención a través de Jesucristo. En Romanos 5 y 12, el apóstol Pablo resume esta realidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo explica que Adán, como cabeza de la humanidad, actuó como representante de toda la raza humana. Su elección de desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido no solo tuvo consecuencias para él y Eva, sino también para todos sus descendientes. A través de su pecado, la muerte física y espiritual entraron en el mundo, afectando a cada persona nacida desde entonces. La transmisión del pecado no significa que heredemos la culpa del pecado de Adán de manera directa, sino que recibimos una naturaleza pecaminosa como resultado de su caída. Esta naturaleza es una inclinación inherente hacia el pecado, que afecta nuestra voluntad, pensamientos, emociones y acciones. En otras palabras, aunque cada individuo comete sus propios pecados, lo hace desde una naturaleza que ya está contaminada por el pecado original. La evidencia de esta naturaleza pecaminosa se manifiesta desde una edad temprana. En Salmos 51, 5, el rey David declara: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Este pasaje no implica que el acto de concepción sea pecaminoso, sino que la condición de pecado está presente desde el inicio de la vida. Esta realidad explica por qué los seres humanos, incluso cuando son pequeños, muestran comportamientos egoístas, desobedientes o rebeldes, reflejando una tendencia inherente hacia el pecado. El impacto de la transmisión del pecado no se limita a la esfera espiritual, también afecta el mundo físico y la creación en general. En Génesis 3, 17-19, Dios declara que la tierra misma sería maldita debido al pecado de Adán, y que el trabajo, antes una bendición, se convertiría en una tarea ardua y frustrante. Además, la creación entera quedó sujeta a la corrupción y al deterioro, como se menciona en Romanos 8, 20-22, donde Pablo describe cómo la creación gime esperando la redención final. Sin embargo, a pesar de las consecuencias devastadoras del pecado, la transmisión del pecado también prepara el escenario para el plan redentor de Dios. En Génesis 3 y 15, Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, anticipando la venida de Jesucristo, quien resolvería el problema del pecado en su totalidad. Jesús, como el segundo Adán, vivió una vida perfecta y sin pecado, y a través de su muerte y resurrección, abrió el camino para que la humanidad pudiera ser liberada del poder y las consecuencias del pecado. La transmisión del pecado también resalta la importancia del bautismo y la regeneración espiritual. En Romanos 6 y 23, Pablo escribe: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». El bautismo simboliza la limpieza del pecado y el inicio de una nueva vida en Cristo, donde la gracia de Dios transforma nuestra naturaleza caída y nos capacita para vivir en obediencia y comunión con Él. Aunque la transmisión del pecado puede parecer una doctrina sombría, también es un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. A través de la fe en Jesucristo, podemos recibir perdón y restauración, superando las consecuencias del pecado original. En 1 Corintios 3 y 22, Pablo afirma: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este contraste entre Adán y Cristo muestra que, aunque heredamos el pecado de nuestro primer padre, también podemos recibir vida eterna a través del Hijo de Dios. La transmisión del pecado nos invita a reflexionar sobre nuestra necesidad de redención y sobre el papel central de Cristo en la restauración de nuestra relación con Dios. Nos recuerda que, aunque nacemos en una condición caída, no estamos destinados a permanecer en ella. La gracia de Dios, disponible a través de Jesucristo, tiene el poder de transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un futuro de esperanza y comunión eterna con Él. En última instancia, la transmisión del pecado es un recordatorio del problema más profundo de la humanidad,
pero también de la solución perfecta que Dios ha provisto en su Hijo. La transmisión del pecado es uno de los conceptos más fundamentales y profundos en la teología bíblica, que explica cómo la humanidad quedó marcada por el acto de desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Este evento, conocido como el pecado original, no solo alteró la relación de los primeros seres humanos con Dios, sino que también afectó a toda su descendencia, estableciendo una inclinación inherente hacia el pecado que caracteriza a cada persona desde su nacimiento. En Romanos 5 y 12, el apóstol Pablo explica: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo destaca que Adán, como representante de la humanidad, introdujo el pecado en el mundo al desobedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de ese momento, el pecado se convirtió en una condición universal que afecta a todos los seres humanos. La transmisión del pecado no implica que heredemos la culpa personal de Adán, sino que nacemos con una naturaleza pecaminosa, una inclinación hacia el mal que afecta nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Este concepto se conoce como naturaleza caída y se evidencia la tendencia humana hacia el egoísmo, la desobediencia y la rebelión contra Dios. En Salmos 51:5, el rey David reconoce esta realidad cuando dice: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Desde una edad temprana, la naturaleza pecaminosa se manifiesta en los seres humanos. Aunque los bebés no son culpables de actos conscientes de pecado, su inclinación hacia el egoísmo y el deseo de satisfacer sus propias necesidades son señales de esta condición innata. Este fenómeno subraya que el pecado no es simplemente un problema externo o cultural, sino una realidad interna y universal que afecta a toda la humanidad. La transmisión del pecado también se relaciona con la introducción de la muerte en el mundo. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, la muerte no existía en el diseño original de Dios. Sin embargo, el pecado trajo consigo tanto la muerte espiritual, que es la separación de Dios, como la muerte física, que es el fin de la vida terrenal. Esta consecuencia es evidente en Génesis 3 y 19, donde Dios le dice a Adán: «Polvo eres, y al polvo volverás». Además, la transmisión del pecado no solo afecta a las personas de manera individual, sino también a la creación en su totalidad. En Romanos 8, 20-22, Pablo describe cómo la creación quedó sujeta a vanidad y corrupción debido al pecado del hombre. La naturaleza misma, que originalmente reflejaba la perfección y el orden de Dios, ahora enfrenta deterioro, sufrimiento y caos como resultado de la caída. Sin embargo, a pesar de las devastadoras consecuencias del pecado original, la transmisión del pecado también apunta a la necesidad y al poder de la redención en Cristo. En 1 Corintios 3 y 22, Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Esta declaración enfatiza que, aunque heredamos el pecado de Adán, también podemos recibir la gracia y la vida eterna a través de Jesucristo, quien vino al mundo para restaurar lo que se perdió en el Edén. Jesús es presentado como el segundo Adán en Romanos 5, 18-19, ya que, a través de su obediencia perfecta y su sacrificio en la cruz, anuló los efectos del pecado original para aquellos que ponen su fe en él. Su muerte y resurrección abrieron el camino para que los seres humanos fueran liberados de la esclavitud del pecado y reconciliados con Dios. La doctrina de la transmisión del pecado también subraya la importancia del bautismo y la regeneración espiritual. A través del bautismo, los creyentes simbolizan la muerte al pecado y el inicio de una nueva vida en Cristo, quien transforma nuestra naturaleza caída y nos capacita para vivir en obediencia a Dios. En Romanos 6 y 23, Pablo declara: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». La transmisión del pecado nos invita a reflexionar sobre nuestra necesidad de redención y sobre el papel de Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. A través de él, podemos superar las consecuencias del pecado original y experimentar una relación restaurada con nuestro Creador. En última instancia, este concepto no solo explica la condición humana, sino que también revela la magnitud de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de la corrupción introducida por el pecado, Dios nunca abandonó a la humanidad, sino que ofreció un plan perfecto para redimirla. La transmisión del pecado es, por tanto, una verdad que nos desafía a reconocer nuestra fragilidad, pero también a abrazar la esperanza de la salvación en Cristo, quien nos reconcilia con Dios y nos otorga una vida eterna en comunión con Él. La muerte de Adán y Eva es un evento que no solo marca el fin de sus vidas físicas, sino que también simboliza el cumplimiento del juicio divino pronunciado en el jardín del Edén y las consecuencias de la entrada del pecado al mundo. Aunque la Biblia no ofrece detalles exhaustivos sobre las circunstancias específicas de sus muertes, sí proporciona información suficiente para reflexionar sobre su significado espiritual, moral y teológico. En Génesis 5,
se menciona que Adán vivió 930 años antes de morir, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Este versículo destaca la longevidad de los primeros seres humanos, lo cual puede explicarse por la cercanía temporal a la creación y la perfección inicial del diseño divino. Sin embargo, también subraya que la muerte física, una consecuencia directa de su pecado, se cumplió tal como Dios había advertido en Génesis 2 y 17, el día que del comieres, ciertamente morirás. Aunque Adán y Eva no murieron físicamente inmediatamente después de comer del fruto prohibido, la muerte espiritual ocurrió al instante. Esta separación de Dios, quien es la fuente de toda vida, fue el primer efecto del pecado, y la muerte física se convirtió en una consecuencia inevitable. La experiencia de la muerte de Adán y Eva también es un recordatorio de cómo el pecado afecta no solo el espíritu, sino también el cuerpo, llevando eventualmente a su descomposición. La muerte de Adán, como el primer hombre, representa un momento significativo en la historia humana. Adán fue creado del polvo por el propio Dios y vivió como el representante de toda la humanidad. Su muerte no solo marcó el final de una vida llena de trabajo, sufrimiento y aprendizaje, sino que también fue un recordatorio tangible de las consecuencias del pecado para él y para toda su descendencia. En 1 Corintios 3 y 22, el apóstol Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este contraste entre Adán y Cristo destaca que la muerte de Adán fue el inicio de un ciclo que solo Jesús, el segundo Adán, podría romper. En cuanto a Eva, aunque la Biblia no menciona explícitamente el momento de su muerte, se puede asumir que vivió muchos años junto a Adán, experimentando las mismas luchas y alegrías de una vida marcada por el pecado, pero también por la gracia de Dios. Eva, como madre de toda la humanidad, tuvo un papel fundamental en el cumplimiento del mandato de Dios de fructificar y llenar la tierra, Génesis 1 y 28. Su muerte, al igual que la de Adán, es un recordatorio de que la humanidad fue creada originalmente para la vida eterna, pero el pecado truncó ese propósito inicial. A lo largo de sus vidas, Adán y Eva habrían reflexionado sobre las consecuencias de su decisión en el Edén. Aunque vivieron fuera del paraíso, experimentaron la provisión y la misericordia de Dios, quien les dio hijos, les proveyó de vestiduras para cubrir su desnudez y les permitió vivir durante siglos. Es probable que hayan transmitido a sus descendientes tanto las lecciones de su desobediencia como las promesas de redención que Dios les había dado, particularmente la profecía de Génesis 3 y 15, que hablaba de la victoria futura de la simiente de la mujer sobre la serpiente. La muerte de Adán y Eva también tiene un profundo significado teológico. Representa el cumplimiento de la justicia divina, ya que Dios había advertido que la desobediencia traería muerte. Sin embargo, también señala la gracia de Dios, quien permitió que vivieran muchos años, experimentando su misericordia y viendo cómo la humanidad comenzaba a multiplicarse. Además, su muerte es un recordatorio de que, aunque el pecado trajo muerte al mundo, Dios no abandonó a la humanidad, sino que trazó un plan de redención a través de Jesucristo. La experiencia de la muerte de Adán y Eva también anticipa la redención futura. En la muerte de Adán, quien fue formado del polvo, vemos la fragilidad de la naturaleza humana. Pero en Cristo, el segundo Adán, encontramos la promesa de una nueva creación, en la que la muerte será finalmente vencida. En 1 Corintios 3 y 45, Pablo afirma: «El primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante». En última instancia, la muerte de Adán y Eva simboliza tanto la caída como la esperanza de la humanidad. Es un recordatorio de que todos los seres humanos, debido al pecado, están destinados a morir físicamente, pero también de que, a través de Jesucristo, la muerte no tiene la última palabra. En su vida y muerte, Adán y Eva reflejan la historia de toda la humanidad, una historia de creación, caída y redención, que encuentra su culminación en la obra de Dios para restaurar lo que se perdió en el Edén. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos reflexionar sobre esta poderosa historia que nos recuerda nuestra fragilidad, pero también tu inmensa gracia y amor por la humanidad. Te pedimos, Señor, que estas palabras toquen los corazones de quienes las escuchan, trayendo entendimiento, esperanza y motivación para buscarte cada día. Bendice a cada persona que comparte este mensaje, que lo escucha y que se esfuerza por vivir según tu voluntad. Llénanos de tu paz, tu sabiduría y tu guía en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invitamos a copiar este enlace y compartirlo con tus seres queridos o con alguien que pueda necesitarlo. Ayúdanos a llevar esta reflexión a más personas. Además, no olvides seguirnos, suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario sobre qué tema te gustaría que toquemos en el próximo vídeo. Recuerda que entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás, porque al compartir la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor.
Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga abundantemente.